Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este quinto programa de Días Feriados. Mi nombre es Gabriela Ardila y estoy con Paola Morán. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar con Javier Cruz, periodista de ciencia, un tema que nos interesa mucho a todas y a todos, la salud. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook TV UNAM, Twitter @TV UNAM, Instagram TV UNAM Oficial y buscar la página de la Filminería, que es filminería.unam.mx. Antes de arrancar la conversación con Javier, vamos a ver la cápsula Virus en todas partes de Lorena Gutiérrez y Juan Ernesto Ludert. Los virus, como cualquier otra entidad biológica, son parte de nuestro ecosistema y contribuyen a que éste se mantenga en equilibrio. En los últimos décadas ha habido realmente un rompimiento de este equilibrio debido sobre todo a muchas de las actividades humanas. Y esto ha traído como consecuencia que cuestiones como la pandemia, ¿no? Como esta pandemia que acabamos de pasar y que ha tenido consecuencias no solamente en la salud, sino en nuestro quehacer, en nuestro día a día, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante entender que transgredir estos ecosistemas puede traer como consecuencia que los virus que están normalmente en sus nichos, digamos, salgan de estos nichos y traigan situaciones como esta. Entonces es muy importante entender que a los virus para poder también contender contra este tipo de pandemias y que van a estar ocurriendo, ¿no? Que han ocurrido en estas últimas décadas. Nosotros estamos acostumbrados a entender a la salud como una salud propia o inclusive una salud de los humanos. Sin embargo, nosotros somos parte de este ecosistema y es muy importante entender que no es solamente relevante la salud de los humanos, sino la salud de todas las entidades biológicas que están alrededor nuestro. Entonces es importante entender que si el medio ambiente no es sano, que si los animales no están sanos y las plantas no están sanos, nosotros tampoco podemos estarlo, ¿no? Entonces es muy importante comenzar a ver a este ecosistema como un todo del que nosotros formamos una parte y entonces atendiendo a la salud de todos estos puntos podemos tener una salud sana del planeta. Este libro es el producto del trabajo no solamente mío, sino del doctor Juan Ernesto Ludert, que es también profesor investigador del Departamento de Infectómica de Cinvestav. Y este surgió por invitación de la doctora Clementina Equigua y bueno, quiero aprovechar para agradecerle a ella y a Rosanel Álvarez también por todo su apoyo. Y surgió como esta necesidad de entender a los virus y poder transmitir lo que son los virus hacia un entorno sobre todo de la población general, pero sobre todo de los jóvenes. Después de esta pandemia, pues la gente tendemos a pensar que los virus son entidades terribles, ¿no? Y bueno, evidentemente tenemos todos los elementos para pensarlo. Sin embargo, como les decía, los virus son parte de este ecosistema y ellos también se encargan de funciones muy importantes para tener este equilibrio en el planeta, ¿no? Entonces, la idea es un poco dar a conocer lo malo y lo bueno de los virus a la población en general, pero sobre todo dirigido un poco hacia los jóvenes. E invitarlos a la FIL del Palacio de Minería, en donde va a ser la presentación de este libro el día 28 de febrero a las 5 de la tarde. Estamos de regreso en la Feria Internacional del Libro de Minería, en el stand de Libros UNAM, para conversar sobre salud con Javier Cruz. Javier Cruz es periodista de ciencia, matemático, físico, nuestro colega en la Dirección General de Investigación de la Ciencia. Y además ahora arrancan esta colección de Ecosalud. Arrancamos con su título La salud y sus ecos. Y yo quiero preguntarle, ¿por qué una colección así ahora, Javier? ¿Por qué la salud? Bueno, ahora de hecho un pelín un poco tarde, porque hace ya un chorro de tiempo que como especie nosotros y como integrantes de ese gran ecosistema que es la biosfera, el único lugar del universo donde sabemos que hay vida, vivimos una crisis de ese ecosistema, llamémosle crisis ambiental, llamémosle cambio climático, llamémosle crisis ecosistémica, como quiera que sea. Y pensamos en la Dirección General de Divulgación de Ciencia, en el Departamento de Libros, que había esta oportunidad de introducir un concepto muy poco conocido más allá de la gente que lo investiga, el concepto de ecosalud, que tiene el atractivo de que hace alusión a la salud humana, tema que interesa naturalmente a todo el mundo, pero aprovecha para pegarle una buena sacudida a la idea de que la salud humana es un asunto individual. Tu salud es tu salud, Gaby, es la tuya y la mía no le interesa a nadie, pero es mía. Y entonces lo que hacemos es centrar la atención en la nueva idea
de que la especie humana ni ha sido seleccionada por nadie, ni ha sido diseñada para nada, ni tiene ningún privilegio innato, sino que es una especie más en ese ecosistema biosfera, y que por lo tanto la idea de que tenemos una salud distinta de la salud de los animales o de las plantas o de hecho del ecosistema es una idea que no tiene mucho sentido. Y entonces sí hablamos de salud, sí es una colección sobre salud, pero con la idea de que queremos ensayar una aproximación ecosistémica a la salud, lo cual empieza desde cuestionarnos qué significa salud ya no para una especie privilegiada que, insisto, no somos, sino para una especie notable, sí, pero una más en los ecosistemas que habitamos, y lo extendemos a, ¿tiene sentido hablar de salud de los propios ecosistemas y no solo de nosotros? Porque sí, ambas saludes están fuertemente interrelacionadas, y eso es lo que explora la colección. Parte del todo, ¿no? Somos una parte que está un poco fastidiando al todo, pero somos una parte del todo, y por lo tanto nuestra salud no tiene sentido aislada de la salud de todo lo que nos rodea, y por lo tanto es una buena idea empezar a pensar qué caracteriza la salud de los ecosistemas, cómo eso afecta a la nuestra propia, y sobre todo qué parte de eso está bajo nuestro control. Oye, ¿y cómo se conforma esta colección? ¿Cómo se conforma este libro? ¿Quiénes lo conforman? Sé que hay un equipo fuertísimo y maravilloso atrás, y me encantaría que nos platicaras quiénes son estas mujeres maravillosas. Bajo la dirección de Rosanela Álvarez, directora de libros de la DGDC, la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM, se formó un subcomité en el que he compartido el trabajo justísimo de trabajar con Vivet García, con Clementina Quigua, bióloga, filósofa. Yo, desde el ámbito de periodismo de ciencia, fuimos más o menos trazando la idea de la colección. Aspiramos a que tenga 8 títulos, ya hay 3 publicados, y vamos a ver las distintas facetas en que esa aproximación ecosistémica a la salud se puede hacer. Todos los libros restantes de la colección, los otros 7, son escritos por gente que es absolutamente experta en el tema sobre el cual escribe. El libro que hice yo tiene la particularidad de que es el único en el que la persona que lo escribió no sabe de lo que está hablando. Y eso se justifica por el hecho entonces de que es el único libro que es periodístico. Yo estoy allí como un reportero que, como no sabe de lo que habla, lee y sobre todo entrevista. Entonces, este es un libro que tiene un tono ligeramente distinto a los otros, en el sentido de que son 6 reportajes, o por lo menos los pensé para que fueran reportajes que sí trazan un arco conceptual, pero que cada uno podría leerse por sí mismo. El resto de la colección va más bien desde el punto de vista de gente que ha investigado sobre lo que escribe, y entonces vemos el segundo título sobre virus, y entonces es una exploración fascinante de la historia de los virus, cómo están en todas partes, cómo afectan a nuestra salud, pero como también las afectaciones no son todas necesariamente negativas, ¿no? Luego tenemos uno sobre biodiversidad, no se puede hablar de ecosistemas sin hablar de biodiversidad, y salud planetaria. Y entonces ahí examinamos cosas, examinan cosas como cómo era el ecosistema sin los humanos, qué le hemos hecho los humanos a los ecosistemas en que habitamos, y crucialmente qué podemos hacer para empezar a alejarnos de la crisis ecosistémica que hemos causado. Entonces se termina en un tono muchísimo más optimista, lo cual es bienvenido. Es bienvenido porque en tu libro tú dices, tengo 2 ideas fatales y una esperanzadora, y yo te decía, a mí me parece que todas son fatales. Y tiene que ver también con esto que dices de la salud planetaria, o sea que la salud, como ya decías, no solo soy yo, es de todos, y luego soy parte de un ecosistema, y que ese ecosistema se está acabando, o sea, es finito. Esa salud planetaria nos las estamos acabando también. Un poco sí, es una muy mala idea de cuando nació la economía, siglo XVII, siglo XVIII, países del norte de Europa. Desde ahí viene esta idea fatal, vamos a atribuírsela a Adam Smith, porque no, es un buen villano, Sí. de que la naturaleza es infinita, es decir, infinitamente proveedora e infinitamente resistente a lo que hagamos con ella, pero sobre todo de que la naturaleza está allí para beneficio de la humanidad y que es gratis. Bueno, ninguna de esas cosas resultó ser cierta, aunque tenían sentido en su tiempo. Y entonces es eso lo que explica que el sistema de desarrollo económico que domina desde entonces actúe como si las ideas fueran ciertas.
lo que estamos obteniendo de regreso es que no son ciertas y que por lo tanto la crisis ecosistémica se manifiesta y se incrementa cada vez. Más la idea esperanzadora, aunque no te lo parezca, es que si empezamos a pensar en algo tan simple como ¿qué puede ser la salud de un ecosistema? Y lo entendemos lo suficiente, es decir, si los ecólogos y economistas y físicos y médicos y veterinarios, todos actuando como si no hubiera fronteras entre las disciplinas, pueden entender o aproximarse a entender qué caracteriza la salud de un ecosistema, entonces podemos empezar a actuar. Allí es donde está la esperanza. No estamos en las puertas de eso, o sea, más bien no hemos avanzado mucho en eso, pero la idea de esta colección es empezar desde el ámbito en el que trabajamos nosotros, comunicación de ciencia, por poner la atención en estas nuevas ideas para suplantar a las anteriores. Oye, dentro de este título de la salud y sus ecos hay diferentes temas. ¿Puedes contarnos un poquito cuáles son esos temas que se van como tocando, desarrollando? Sí, empezó por examinar la idea mala, que yo digo que es un poco fatal, de que la salud es un asunto simplemente individual. Y explorando eso, me detengo un momento en la hipótesis de Lynn Margulis, que explica cómo desde el principio de la evolución, las primeras células, muchísimo antes de que tuviera sentido pensar en organismos multicelulares, mucho menos en animales o en seres humanos, las primeras células ya no están aisladas de sí mismas porque son producto de una simbiosis, esta es la gran hipótesis de la bióloga Lynn Margulis, y la simbiosis involucra necesariamente más de un individuo, ya un ente que tiene como mínimo 2 individuos que ya no pueden ser separados porque entonces perderían las ventajas que les da la simbiosis. Entonces la idea de salud como algo individual, sugiero yo que se empieza a perder desde allí, pero luego conforme vamos escalando en tiempo evolutivo y empieza a haber tal cosa como ecosistemas con el nivel de biodiversidad que conocemos ahora, entonces es cuando entra la idea de que hay que examinar la salud de un ecosistema. Pero ya desde allí empecé a notar yo que teníamos que explorar la relación entre economía y ecología, porque una buena parte de la razón por la cual estamos aquí es por el sistema de desarrollo económico con esa idea de Adam Smith. Y ustedes habrán notado que la etimología nos llama la atención ahí, porque el eco de economía es el mismo que el eco de ecología. Entonces hay una pequeña desviación histórica allí de cómo fue que la economía nació con un cierto privilegio sobre la ecología, idea que tratamos de poner de cabeza y examinar no solo la necesidad, sino la posibilidad de que empiece a haber una idea de desarrollo económico que esté a la par con las ideas de sostén ecológico. Y entonces el libro empieza a transitar hacia esa idea, terminando con la presentación de modelos de desarrollo económico inspirados en la noción de que la ecología, la naturaleza no es infinita y que la ecología va a ser al final la ciencia que nos va a ayudar a mantener la biosfera habitable o nos va a explicar por qué la convertimos en inhabitable y nos fuimos al cuerno. Qué esperanzador, ¿no? ¿Verdad que sí? Volvamos a lo sistémico, porque es esperanzador en el sentido que tenemos que entrarle todos, o sea, la economía, la ecología, pero también hacerlo. Y yo quiero cerrar con un tema muy actual para que veamos, o sea, cómo ligamos también los libros y lo que hacemos en la universidad con lo que pasa en el hoy, el agua, Javier. O sea, ¿qué hacemos? ¿Es una crisis? ¿No es una crisis? No, desde luego es una crisis que viene de tiempo atrás. Es una crisis multifactorial y multifacética. Por lo tanto, cualesquiera que sean los remedios van a tener que venir de diferentes direcciones. Usualmente se empieza a hablar respecto de, bueno, pero ¿qué podemos hacer nosotros en el nivel individual? Hay un montón de cosas que podemos hacer nosotros. De acuerdo con Naciones Unidas, un ser humano tendría que vivir con unos estándares que consumieran o que lo orillaran a consumir 200 litros al día por persona, más o menos. Ese es el estándar. Resulta que hay lugares donde eso es un sueño, porque viven con 30, y hay lugares donde se chupan 3,000, ¿no? Entonces, desde el nivel individual se puede tratar de reducir los desequilibrios y reducir los desperdicios, ducharse con una cubeta y usar el agua de esa cubeta para tirar al retrete en vez de jalar la cadena. Desde cosas así de simples hasta cosas que ya son un poco más complejas. Entonces, rebasando, porque la conversación luego se termina allí y no quiero terminarla allí. Entonces, rebasando la noción de que puedo tomarme una ducha de 5 minutos, que sí está bien,
conviene empezar a pensar en la idea de que uno de los poderes ciudadanos más serios que tenemos es el de acudir a elegir en las sociedades democráticas, acudir a elegir a las personas que van a gobernar para nosotros. Y entonces empezar a fijarse en cuáles son las políticas concretas de sostén ecológico y de desarrollo económico, que insisto, son inseparables, puede ser una de las acciones de mayor alcance. Dejar de pensar en cómo ese voto me va a garantizar un nivel de vida mejor en términos de más dinero en el banco, y empezar a pensar en que hay una serie de cosas que no pueden pasar por los mercados y que no tienen un precio financiero, pero que tienen un valor infinito, como por ejemplo el acceso al agua potable, ¿no? Entonces, la idea es que esta colección siembre ideas en nuestras lectoras que conduzcan a plantearse la vida desde la escala individual hasta la escala de los ejercicios ciudadanos, no olvidando que somos una especie de miembro de un ecosistema, sino pensando que somos la especie que está cargándose el ecosistema. Exacto. No, y qué importante pensar ya en colecciones que son como justo aptas para que todo el mundo pueda leerlas, entenderlas y acercarse justo al periodismo científico desde este lugar y no desde lo que nos están diciendo en la televisión, cadenas que no se han dedicado a hacer toda esta investigación que ustedes han hecho en toda esta colección. ¿Qué más le dirías a la gente sobre eso? ¿Qué dirías sobre justamente el periodismo científico y el trabajo que hay detrás de hacer una colección así versus las redes sociales que van a una velocidad infinita, las políticas que también mágicamente van a una velocidad infinita? ¿Qué le dirías a la gente? Bueno, que hay que pensar un poco más, que hay que dejar de pensar en que tenemos que creer en lo que nos dicen o de que tenemos que ser selectivos de a quién le creemos, y que es una de las cosas que caracteriza a esta especie es que es, no sé si la única, pero en todo caso una de las poquísimas que ha desarrollado inteligencia como producto de la evolución. Y sin embargo, no parecemos actuar como una especie que se da cuenta de que tiene el privilegio de la inteligencia. Claro. Entonces, si realmente tengo que reducirlo todo a un mensaje, el mensaje sería: aprovechemos ese privilegio que tenemos como una especie inteligente y pensemos antes de creer, que la creencia sea un resultado del razonamiento y no que lo suple. Claro. Bueno, vamos a cerrar con un saludo a la editora, a Rosanela Álvarez. Absolutamente. Quiero también enseñar que los libros son una maravilla, botono, además muy accesibles, están muy bien trabajados. Hacer la invitación, hablar de los títulos que ya están en librerías y después vamos al... El segundo título de la colección es Virus en todos lados, de, no quiero decirlo mal, Virus en todos lados, de Lorena Gutiérrez y Juan Ernesto Lourdes. Ajá. Y bueno, ahora no se pierdan, para seguir pensando, reflexionando y seguir con esta charla, vamos a ver una cápsula que justamente trata sobre este título, que es Biodiversidad y Salud Planetaria, con Julia Caravías Lilo e Irene Pisanti Baruch. El libro de Biodiversidad y Salud Planetaria forma parte de la colección de Ecosalud que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia está promoviendo, y es justamente una colección que surge a partir de que la pandemia de COVID detuvo al mundo en un proceso de cómo regresar a las actividades, al desarrollo, qué son las grandes reflexiones que tenemos que hacer. Y una de ellas es tratar de entender el medio ambiente. La pandemia de COVID fue un producto también de una mala relación de las sociedades con el medio ambiente. Mucha gente se preguntará por qué la biodiversidad en este contexto, y es que no nos damos cuenta como sociedades que la biodiversidad al final de cuentas es lo que nos hace vivir a los humanos. Primero porque somos parte de la biodiversidad, somos una especie más, pero todas nuestras funciones vitales, comer, respirar, la salud misma, es absolutamente dependiente de la biodiversidad. No obstante, estamos en una situación de crisis bárbara en el planeta, una crisis ambiental que tiene que ver con el agua, con el cambio climático, pero también con la pérdida de biodiversidad.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer las autoras, Irene Pisanti y su servidora, estamos tratando de, en este libro, dirigido a un público muy amplio, al público en general, no se requiere ser especialistas para poderlo entender, pero fundamentalmente interesados hacia los jóvenes. Estamos tratando de explicar cuál es la causa de esta crisis, dar todo el fundamento científico de una forma explicada que se pueda comprender fácilmente, pero sobre todo en una segunda parte estamos abordando que todo esto tiene solución, porque han sido las sociedades humanas las que provocaron estos problemas y las sociedades humanas somos las que tenemos que resolver los problemas, está en nuestras manos. La pérdida de biodiversidad en el espacio geográfico que más está siendo afectado ahora es todo Latinoamérica. Y México es uno de los países que más deforestación tiene en el mundo y en América Latina. Somos un país, le llamamos megadiverso, porque prácticamente tenemos toda la biodiversidad representada aquí del resto del mundo en cuanto a sus ecosistemas naturales, y el 20% de lo que existe de especies en el mundo están en nuestro territorio. Pero la tasa de deforestación es tan alta que los está perdiendo muy rápidamente. Entonces, las alternativas que también se dan de un buen manejo de los recursos forestales, de los manglares, de las zonas de los arrecifes de coral, de las selvas tropicales húmedas, de las selvas secas, de los desiertos. En todos lados hay alternativas para poder hacer un buen uso. México es un gran experimento para poderle decir al mundo por dónde podemos entrar. De regreso en el stand de Libros UNAM, en la Feria Internacional de Libro y Minería, platicábamos con Javier cómo cerramos esta conversación. ¿Nos vamos con esperanza? ¿Nos vamos pesimistas? Una última reflexión, Javier, por favor. Nos vamos con un ojo hacia el futuro, en el corto, mediano y en el largo plazo, pero desde el presente. Quiero empezar por echar una goya a los libros, al formato libro, ¿no? En tiempos de pantallas, los libros siguen siendo importantes y siguen siendo algo en lo que conviene detenernos. Pensando en la colección, entonces, más allá de los títulos que ya anunciamos, invito al auditorio y a ustedes, evidentemente, a pensar en los títulos que van a venir. Tenemos uno importantísimo sobre justicia ambiental, en donde las ciencias sociales tienen una presencia muy importante. Vamos a examinar salud de las ciudades como ecosistemas y queremos hacia el final hacer un libro solo de economía y ecología. Entonces la colección tiene lo que ya presentamos hoy, pero tiene bastante más. Vamos un Goya por los libros y entonces invitemos al público a que venga a la feria, a la presentación de la colección que va a suceder el 27 de febrero, de toda la colección de Ecosalud, con Javier Cruz, con Clementina Iquigua y Vivet García, que son del comité editorial. Y luego el 28 tenemos también presentación de Virus en todas partes y el 29 el último título. Bueno, pensando que estamos en la FIL y que estamos hablando de libros y el Goya a los libros, creo que también es importante destacar en una colección así el papel de la ciencia, cómo la ciencia permite que justo deje de ser un asunto solamente político y qué pasa con lo científico en todas estas investigaciones. Como no podía ser de otra manera, porque viene de la Dirección de Divulgación de Ciencia, esta es una colección de comunicación pública de ciencia. Entonces, para atar con esta idea subversiva que decía yo de no creer sino razonar antes de creer, eso es algo precisamente que es uno de los objetivos principales de la ciencia, pero sobre todo de la comunicación de ciencia, que es la idea aquí. Entonces es una colección que con distintos estilos y en distintos niveles presenta argumentos científicos para entender por qué estamos donde estamos, y quién tiene responsabilidades, pero sobre todo qué ideas nos pueden sacar de acá. Y no son ocurrencias y no son ideas místicas, son ideas resultado de razonamiento científico. Entonces es una colección que tiene sentido porque es de comunicación pública de ciencia en temas que son de interés absolutamente de todo el mundo, o eso queremos pensar, ¿no? Claro, recordemos que hay historiadores, filósofos y demás que intervienen dentro de la colección, además de periodistas y científicos. Y le damos un rinconcito al periodismo de ciencia. Un Que rincón esa muy es la importante. batalla también. Periodismo sí, de ciencia Periodismo también. de ciencia es lo que queramos. Y unidos mejor. Bueno,
Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Paola. Sin duda ha sido una charla interesantísima, nos quedamos con muchas ganas de leer toda la colección completa y les invitamos a seguir sabiendo qué va a pasar en la Feria de Minería con días feriados que se transmite en TV UNAM a las 7 de la noche. Gracias a todos por estar acá.